Bueno, vamos a empezar. No los he visto a ninguno de los dos, aseguró en tono cánsino. Y ahora, si me disculpa usted, capitán, le llegó en ese instante, desde el muelle, el ruido de algo que caía al agua, seguido de un coro de exclamaciones de sorpresa y consternación procedentes de la multitud. Discúlpenme, repitió William, tras lo cual dio media vuelta. Richardson lo agarró del brazo y trató de inmovilizar a William con la mirada, pero éste la fijó deliberadamente allí donde había dejado desatendidas sus obligaciones. Cuando vea usted a alguno de los dos, capitán Rawson, haga el favor de enviarme un mensaje. Sería de gran ayuda para muchas personas. William liberó el brazo de un tirón y se alejó hecho una furia, sin responder siquiera. Richardson se había dirigido a él utilizando el apellido familiar y no el título. ¿Qué podía significar eso, aparte de que era un maleducado? En aquel momento no le importaba. No podía luchar, no podía ayudar a nadie, no podía decir la verdad. Tampoco podía vivir en una mentira. Maldición. Estaba atrapado como un cerdo hundido en el fango hasta los corvejones. Se secó el sudor del rostro con la manga, enderezó los hombros y se puso de nuevo manos a la obra. Lo único que había podido hacer era cumplir con su deber. Ahí vamos al capítulo 5, un ejército en movimiento. Habíamos llegado justo a tiempo. Apenas había cerrado la puerta de la habitación, donde Palloy roncaba suavemente. Cuando alguien llamó a la puerta de la calle, en la planta de abajo, bajé a toda prisa la escalera y me encontré a Jamie hablando con un soldado británico, un teniente esta vez. Las pesquisas del general Clinton iban en serio. Caray, pues no, joven, estaba diciendo Jenny en ese instante en tono de relativa sorpresa. El coronel no está. Ayer en la tarde tomó el té con Lady John, pero luego salió a buscar a su hermano. Su señoría aún no ha regresado. Y continuó, al tiempo que se inclinaba hacia adelante y bajaba teatralmente la voz. La esposa de su señoría está preocupadísima. No tendrá usted noticias de él, ¿verdad? Era hora de intervenir. Y bajé al vestíbulo, sorprendida de constatar que en verdad estaba preocupadísima. Atender a Hal me había distraído momentáneamente de la situación, pero a aquellas alturas ya no me cabía la menor duda que algo iba muy pero muy mal. Lady John, aquí el teniente Russell, para servirla. El teniente me saludó con la cabeza y me dedicó una sonrisa profesional, que sin embargo no sirvió para disimular su ceño un tanto fruncido. El ejército también empezaba a preocuparse, y eso sí era peligroso. Para servirla, señora, repitió. ¿De verdad no han tenido usted noticias de Lord John ni de Lord Melton? Oh, disculpe, señora. Quería decir de su excelencia. ¿Me toma usted por mentirosa, joven?, dijo Janey con actitud. Oh, no, señora, en absoluto, respondió el teniente ruborizándose. Por lo general querrá saber si he hablado con la esposa de su señoría. Pero el general querrá saber si he hablado con la esposa de su señoría. Desde luego, afirmé en tono conciliador. Aún notaba el corazón en la garganta. Dígale al general que no he tenido noticias de mi esposo. Ni de uno ni del otro, pensé hasta el momento, y que estoy muy preocupada. Mentir no se me daba bien, pero en aquel instante no estaba mintiendo. El teniente hizo una mueca. La cuestión, señora, es que el ejército ya ha empezado a retirarse de Filadelfia y está aconsejando a tomar a todos los legitimistas que aún permanecen en la ciudad, que quizás sería conveniente tomar precauciones. Apretó los labios durante un instante mientras contemplaba la varadilla rota de la escalera y las sangrientas marcas en la pared. Veo que ya han tenido ustedes algún que otro problema. Ah, no, dijo Janey. Me lanzó una mirada reprobatoria, tras lo cual se acercó un poco más al teniente y le puso una mano en el brazo, al tiempo que lo empujaba suavemente hacia la puerta. El hombre echó a andar a su lado mientras que Janey murmuraba. Una pequeña discusión familiar, su señoría. El teniente me lanzó una mirada breve, a medio camino entre la sorpresa y la compasión. Aún así relajó el ceño. Ya tenía una explicación que ofrecerle a Clinton.
La sangre me subió a las mejillas al percibir aquella mirada, como si de verdad se hubiera producido una riña familiar durante la cual Lord John se hubiera marchado hecho una furia, dejando aquel desastre tras de sí y a su esposa a merced de los rebeldes. Cierto, había sido una riña familiar, pero a través del espejo la cosa no era tan sencilla. Era algo más simple. Era algo más que un simple escándalo, perdón. El conejo blanco cerró nuestra puerta nueva una vez que hubo salido el teniente Roswell y se volvió hacia un apoyo y la espalda de la pared, de la madera. El capítulo 125. Lord Merton preguntó con una ceja arqueada. Es uno de los duques, la página 125, perdón. Es uno de los títulos del duque que él utilizaba antes de convertirse en el duque de Pardol. El teniente Roswell debió de conocerlo hace bastantes años, le expliqué. Ah, ya. Bueno, Lord o duque, ¿cuánto tiempo podemos mantenerlo dormido?, me preguntó. El lauda nos lo dejará como fuera de combate 2 o 3 horas, contesté, mientras consultaba el reloj dorado que estaba sobre la repisa de la chimenea, que por algún otro motivo se había salvado de los destrozos. Pero ayer hubo un día muy duro y ha pasado mala noche. Es posible que siga durmiendo con normalidad cuando hayan desaparecido los efectos de la droga. Eso sí, no viene nadie a echar la casa abajo a los golpes, aclaró. Añadí, encogiéndome al oír el alboroto de un violento altercado, no muy lejos de allí. Janie asistió. Sí, entonces será mejor que vaya ahora a la imprenta a ver qué noticias corren por la ciudad. Puede que Jamie también haya ido así, añadió esperanzada. Si he pensado que no era seguro venir hasta aquí, quiero decir, con tanto soldado en la calle. Aquella idea encendió una chispa de esperanza, que prendió de inmediato como una cerilla en el instante mismo de contemplar esa posibilidad. Sin embargo, supe sin asomo de duda que de haber estado Jamie en la ciudad, lo tendría justo delante en aquel momento. Furioso, tal vez, puede que incluso trastornado, pero delante de mí. Dado que el ejército ya había empezado a abandonar la ciudad con los conscientes disturbios públicos, nadie tendría tiempo ni ganas de fijarse y menos aún de arrestar a un escocés, alto de quien únicamente se creía que había pasado documentos sospechosos. Tampoco era que se hubiera emitido una orden de busca de captura contra él, o eso esperaba al menos. William era el único soldado que sabía que Jamie había tomado el John como rehén y por la forma en la que él se había marchado. Yo suponía más bien que lo último que pensaba hacer William era proporcionar a sus superiores un informe completo de lo sucedido. Asimismo, se lo dije a Jamie. Aunque estuve de acuerdo en que debía volver a la imprenta, asegurarse de que Fergus y la familia de Marsali estuvieran bien, y de paso averiguar qué estaba pasando con los rebeldes de la ciudad. ¿Estarás segura en las calles?, le pregunté mientras cogía su abrigo y se lo sujetaba para que pudiera ponérselo. Oh, espero que sí, dijo con entusiasmo. No creo que a nadie le interese mucho mirar a una vieja, pero supongo que será mejor que me quite mi joyita. La joyita en cuestión era un pequeño reloj de bolsillo con una delicada tapa afiligranada que llevaba sujeto a la pechera del vestido. Jamie me lo compró en Bretts, explicó al verme mirándome como se lo quitaba. Le dije que era una tontería, que ni él ni yo necesitábamos ese trasto para saber la hora, pero me dijo que no me lo quedara, que saber la hora exacta te hace creer en cierta manera que controlas las circunstancias. Ya sabes cómo es, añadió mientras se guardaba el reloj en el bolsillo. Siempre necesita explicarlo todo, aunque admitió que casi nunca se equivoca. Bueno, dijo, al fin volviéndose hacia mí mientras abría la puerta. Regresaré antes de que despierte de ahí arriba, a menos que no pueda volver. Si no puedo volver, te enviaré a Germain. ¿Y por qué no vas a volver?, le pregunté, algo sorprendida. El joven Jan, respondió ella.
igual de sorprendida por el hecho de que no me hubiera ocurrido pensarlo. Ahora que el ejército se marcha, puede que haya vuelto de Walley Fork. Y ya sabes, el pobrecillo cree que estoy muerta. Vamos al capítulo 16, Espacio para secretos. ¿Los cuateros creen en el cielo?, preguntó Ian Murray. Algunos sí, respondió Rachel Hunter, mientras se detenía para arrancar con la punta del zapato una enorme seta venenosa. No, perrito, no lo toques. ¿Ves el color de las laminillas? Rollo, que se había acercado a olisquear el hongo, lo descartó con un discreto estornudo y levantó el hocico en dirección al viento y a la espera de una presa más apetitosa. La tía Claire dice que los perros no ven en colores, comentó Ian. ¿Y qué significa eso de algunos sí? ¿En qué hay divergencia de opiniones sobre el tema? Las creencias de los cuaqueros siempre lo dejaban perplejo, pero las explicaciones de Rachel le parecían invariablemente muy entretenidas. Pues a lo mejor los huelen, los perros quiero decir, pero volviendo a tu pregunta, consideramos nuestra vida aquí en la tierra es un sacramento, que vivimos a la luz de Cristo. Puede que exista otra vida después, pero como nadie ha vuelto para contárnoslos, es una simple especulación que cada cual interpreta a su manera. Capítulo. Se habían detenido a la sombra de un bosquecillo de nogales. Los delicados rayos del sol que se teñían de verde al atravesar las temblorosas hojas proyectaban en Rachel un brillo sobrenatural que habría sido la envidia de cualquier ángel. Bueno, yo tampoco he estado allí, así que no diré que están equivocados, dijo, tras lo cual se inclinó hacia Rachel y la besó justo encima de la oreja. Durante apenas un instante, a ella se le puso la piel de gallina en torno a la sien, y a él la imagen le llegó al corazón. ¿Por qué piensas en el cielo?, preguntó Rachel con curiosidad. ¿Es que crees que habrá enfrentamientos en la ciudad? Hasta ahora no te había visto temer demasiado por tu vida. A su salida, apenas una hora antes, Wallingford estaba tan lleno que parecía un saco de grano infestado de gorgojos. Los soldados rescataban del campamento todo lo que podían. Fabricaban balas de mosquete, empaque, tabán, cartuchos y se preparaban para dirigirse a Filadelfia. En cuanto supieran los hombres de Clinton, se había retirado. Uy, no creo que haya enfrentamientos en la ciudad. Washington intentará alcanzar a los hombres de Clinton mientras se baten en retirada. Y él le cogió la mano, pequeña, morena y áspera de tanto trabajar. Rachel la giró y él notó el condado tranquilizador de unos dedos fuertes. No, prosiguió. Estaba pensando en mi madre, en que me habría gustado enseñarle los sitios como este. Señaló con un gesto el pequeño claro en el que se hallaban. De la roca que tenían bajo los pies brotaba un delicado manantial de aguas de un azul imposible, rodeado por un rosal silvestre de flores amarillas, rebosantes abejas. En Lallybroch tenía un enorme rosal amarillo que crecía en una pared. Lo plantó mi abuela. Se le había formado un nudo en la garganta y tragó con saliva con dificultad. Pero luego he pensado que a lo mejor es más feliz en el cielo que con mi padre de lo que sería aquí sin él. Rachel apretó la mano con fuerza. Estarás siempre con él, tanto en la vida como en la muerte, susurró, al tiempo que se ponía de puntillas para devolverle el beso. Y algún día tú me llevarás a Escocia a ver el rosal de tu madre. Guardaron silencio durante un rato y Anne se dio cuenta de que su corazón, abarrotado de repente por el dolor que le producía pensar en su madre, se le iba relajando gracias a la tranquilizadora presencia de Rachel. No lo había dicho, pero lo que más lamentaba no era que su madre ya no pudiese conocer las maravillas de América, sino que no pudiese conocer a Rachel. Le habría gustado, dijo con torpeza, a mi madre. Bueno, se enamoró. Eso espero, respondió Rachel, aunque en un tono de duda. ¿Le hablaste de mí en Escocia? Quise decir, si le dijiste que soy una amiga. Algunos católicos nos consideran una vergüenza.
Ian trató de recordar si le había mencionado ese detalle a su madre, pero no lo consiguió. No cambiaba nada, en cualquier caso, así que se encogió de hombros y ahuyentó ese pensamiento. Le dije que te amaba, y con eso era suficiente. Pero ahora lo que pienso, mi padre me hizo muchas preguntas sobre ti. Quería informarse de todo lo que pudiera. Él sabía que eras cuaquera, así que me imagino que mi madre también lo sabía. Ian la cogió de un codo para ayudarla a bajar la roca. Rachel asistió con un gesto pensativo, pero mientras lo seguía hasta los límites del claro, Ian la oyó preguntar: ¿Crees que en un matrimonio cada uno tiene que confiar plenamente en el otro? Quiero decir, compartir no solo las historias, sino también hasta el último pensamiento. La pregunta le produjo un escalofrío en la espalda, que fue descendiendo como un ratoncillo de pies helados. Ian respiró hondo. Amaba a Rachel con todas las fibras de su cuerpo, pero esa aparente capacidad que ella tenía de leer en él como en un libro abierto, o incluso en escuchar sus pensamientos, cosa que sin duda hacía varias veces en opinión de Ian, se le antojaba un tanto inquietante. Ian le había propuesto que fueran juntos hasta Maddonsford y esperarían así que llegase Denzel con el carro, en lugar de ir desde Wallingford. De ese modo disponía del tiempo y la intimidad necesarios para hablar de ciertas cosas que quería compartir con ella. Casi habría preferido ser torturado por la tribu de los Abenaki que contarle a ella algunas de esas cosas. Pero lo justo era que supiese cuáles fuesen las consecuencias. Sí, quiero decir, pero bueno, hasta donde uno puedo creo que sí. No todos los pensamientos, quiero decir las cosas importantes. Bueno, la historia, como has dicho tú. Ven aquí, siéntate un rato. Le señaló un enorme tronco caído, medio podrido y cubierto de musgo y tupido linque gris. Y la acompañó hasta allí. Se sentaron el uno junto al otro y a la perfumada sombra de un alto enhebreo. Ryan no dijo nada, pero arqueó una ceja con aire interrogativo. Bueno, Ian respiró hondo, pero tuvo la sensación de que en el bosque no había aire suficiente. ¿Sabes qué? Estuve casado antes. A Rachel le tembló un poco el rostro. La determinación, sin embargo, sustituyó tan rápidamente a la sorpresa que, de no haberla estado observando Ian con atención, ni siquiera lo habría visto. No lo sabía, dijo ella mientras empezaba a alisarse los pliegues de la falda. Con una mano y fijaba en el rostro de Ian sus ojos de color avellana. Has dicho estuve, es decir, supongo que ya no lo estás. Él movió la cabeza de un lado al otro, algo más tranquilo y bastante agradecido. No todas las jóvenes se lo habrían tomado con tanta calma. No, si no, no te lo habría pedido, que te casaras conmigo, quiero decir. Ella frunció un poco los labios y entornó los ojos. Para ser exactos, dijo pensativamente, nunca me has pedido que me case contigo. ¿Ah, no? Preguntó el estupefacto. ¿Estás segura? Me habría dado cuenta, le aseguró ella en tono grave. No, no me lo has pedido nunca. Aunque recuerdo algunas declaraciones muy conmovedoras, en ellas no implicaba para nada la idea de matrimonio. Pero, en fin, a Ian le ardían las mejillas. Pero tú dijiste que... A lo mejor era Rachel quien tenía razón. Ella le había dicho, o no se lo había dicho. ¿Acaso no dijiste que me amabas? Le preguntó Ian. Rachel frunció ligeramente los labios, pero Ian se dio cuenta de lo que estaba observando con una mirada risueña. No con esas palabras, pero te di a entender que sí, o eso pretendía al menos. Ah, bueno, dijo él bastante más satisfecho. Lo dijiste. La estrelló entre sus brazos y la besó con gran fervor. Rachel le devolvió el beso jadeando un poco y apoyó los puños cerrados en tela de la camisa de él. Luego se apartó un tanto aturdida. Tenía los labios hinchados y la piel alrededor algo enrojecido, debido al roce de la barba de Ian.
A lo mejor, empezó ella, y con una mano apoyada en el pecho de Ian, tragó saliva con dificultad y lo empujó hacia atrás. A lo mejor podrías acabar de contarme eso de que ya no estás casado, antes de que sigamos adelante. ¿Quién era tu esposa? ¿Y qué le pasó? Ian la dejó ir a regañadientes, pero no se negó a soltarle la mano. La notaba cálida entre las suyas, como si fuera un pequeño ser vivo. Se llamaba Wanshoteshwesa, bueno, dijo, y notó el habitual cambio interno de pronunciar el nombre, como si la línea que separaba a su yo moicano de su yo blanco hubiera desaparecido por un momento y lo hubiera dejado incómodamente suspendido en alguna parte entre una y otra personalidad. ¿Qué significa? Trabaja con las manos, y Ian aclaró la garganta. Pero yo la llamaba Emily casi siempre. Rachel trató de retirar su mano menuda. Se llamaba, dijo parpadeado. Has dicho se llama. Entonces, tu esposa está viva. Lo estaba hace un año, respondió él. Haciendo un esfuerzo para no retener la mano de Rachel, le permitió retirarla. La joven unió ambas manos sobre el regazo, lo observó sin parpadear y tragó saliva. Y Ian vio perfectamente el movimiento de su nuez. Muy bien, dijo ella con un levísimo temblor de voz. Háblame de ella. Ian respiró hondo mientras intentaba pensar en cómo hacerlo, pero al final se rindió y le habló con franqueza. ¿De verdad quieres saber de Rachel? ¿O lo único que quieres saber es si la amaba, o si la amo aún? Empieza por ahí, respondió ella arqueando una ceja. ¿Aún la amas? Yo... Sí, admitió incapaz de contarle nada salvo la verdad. Tras percibir que algo no iba del todo bien entre sus dueños, Rollo abandonó el lugar en el que se estaba descansando y se acercó a Rachel. Se sentó en sus pies, dejando muy claro de qué parte estaba en aquel asunto, y luego por encima de la rodilla de Rachel le lanzó a Ian una mirada lobulona de ojos amarillentos que se parecía inquietantemente a la forma en que Rachel lo estaba observando en ese instante. Pero arqueó la ceja un poco más. Ella era mi refugio, soltó Ian. Cuando abandoné a mi propia familia y me convertí en moicano, lo hice para poder estar con ella, pero también porque tenía que hacerlo. ¿Tenías que hacer el qué? Rachel parecía desconcertada. Ian la vio bajar un poco la mirada, las líneas tatuadas de los pómulos. ¿Tenías que convertirte en moicano? ¿Por qué? Ian insistió y durante un instante tuvo la sensación de estar en un terreno algo más seguro. Esa era una historia que podía contarle, pues no era más de lo que había ocurrido. Rachel abrió unos ojos como platos mientras Ian le revelaba que él y su tío Jamie se habían encontrado con Roger Wakefield, pero no se habían dado cuenta de quién era en realidad y lo habían tomado por el hombre que había violado a su prima Brianna y la había dejado encinta. Habían estado a punto de matarlo, pero luego habían cambiado de opinión y... «Ah, qué bien», dijo Rachel casi sin aliento. Ian la observó de reojo, pero no le quedó del todo claro si estaba siendo sarcástica o no, de modo que se limitó a carraspear y prosiguió con su historia. Le contó que en lugar de matar a aquel hombre, se lo habían entregado a los Tuscarora, quien a su vez se lo habían vendido como esclavo a los moicámonos que vivían más al norte. No queríamos arriesgarnos a que volviera a molestar a Brianna, ¿sabes? Solo que entonces... Tragó saliva con dificultad a recordar el horroroso momento en que le había pedido a Brianna que se casara con él, y el momento más horroroso aún cuando su prima Abril le habría mostrado una foto del hombre que amaba, del hombre al que estaba esperando, y en cuyos rasgos oscuros Ian había reconocido al hombre a quien él y su tío habían entregado a los moicanos. ¿Le pediste a tu prima que se casara contigo? ¿Querías casarte con ella?, preguntó Rachel en tono suspicaz. Ian se imaginó lo que estaba pensando,
que él iba por ahí proponiendo matrimonio a la mujer que pasaba por delante, de modo que se corrigió a corregir esa impresión. No, o sea, bueno, Brianna es, bueno, no me habría importado, ¿sabes? Nos llevamos bien y ella, bueno, o sea, no exactamente, añadió de manera atropellada, a ver que Rachel fruncía su ceño oscuro y atractivo ceño. Fruncía su oscuro y atractivo ceño. Lo cierto era que en aquella época él tenía 17 años y Brianna unos cuantos más. Ian le tenía pánico, pero la idea de acostarse con ella le había ahuyentado ese pensamiento como si una serpiente venenosa se tratara. Fue cosa de mi tío Jamie, dijo, en fin, en un tono lo más despreocupado, mientras levantaba un hombro, para que el crío tuviera un apellido, ¿sabes? Y yo le dije que lo haría en honor a la familia. En honor a la familia, repitió ella, lanzando una mirada recelosa. Claro, pues entonces, pero entonces descubrimos que era Roger Mac. Había cortado el apellido Mackenzie, por eso no lo reconocimos. Descubrimos, te decía, que él era el quien habíamos entregado a los indios por error, de modo que fuimos a apresurarlos, de modo que fuimos a rescatarlos, se apresuró a añadir. Cuando hubo terminado de relatar los hechos que culminaron con su ofrecimiento para ocupar el puesto de un moicano muerto durante el rescate de Roger, el baño en el río, el masaje de las mujeres moicanas que le habían frotado todo el cuerpo con arena para eliminar hasta el único vestigio de sangre blanca, el pelo arrancado y la cara tatuada, Ian tuvo la sensación de que su matrimonio con Emily solo era un pintoresco detalle más. Pero no era así, claro. Se interrumpió de golpe a darse cuenta que la conversación se estaba poniendo aún más difícil de lo que creía. Observó a Rachel con cierta opresión mientras notaba el latido del corazón en los oídos y en la garganta. Ella aún seguía mirándolo fijamente. Había palidecido un poco, por lo cual la piel enrojecida en torno a los labios aún se destacaba más, pero seguía observándolo con una mirada clara y firme. Yo no era virgen cuando me casé, soltó al fin. La verdad es que no sé qué preguntar. La ceja se arqueó mucho más. La verdad es que no sé qué preguntarte, dijo ella. Lo estaba observando de la misma forma en que la había visto a su tía Claire observar algún bulto horrible. Es decir, más fascinada que asqueada, pero también con el aire de quien está diciendo la mejor forma de proceder con algo tan desagradable. Ian deseó con todas sus fuerzas que Rachel no se hubiera propuesto extirparlo de su vida como si fuera una verruga, o amputarlo como si se tratara de un dedo gangrenoso. Yo te contaré todo lo que quieras saber, dijo con valentía. Todo. Una oferta muy generosa, dijo ella, que pienso aceptar, pero creo que a cambio debo ofrecerte el mismo acuerdo. ¿No deseas preguntarme si soy virgen? Ian se quedó boquiabierto y a ella le temblaron ligeramente los hombros. ¿No lo eres, no? Sí que lo soy. Lo tranquilizó ella, que aún temblaba debido a sus esfuerzos para contener la risa. Pero, ¿por qué lo has dado por hecho? ¿Por qué? Repitió él, mientras la sangre le subía a las mejillas. Porque cualquiera que te viese te consideraría al instante una mujer virtuosa, concluyó aliviado tras dar con el término preciso. Pero podrían haberme violado, apuntó ella, y no por ello dejaría de ser virtuosa, ¿verdad? No, pues, no, supongo que no. Ian sabía que eran muchos los hombres que no se consideraban virtuosa una mujer violada, y Rachel también lo sabía. Ian estaba al borde de la confusión más absoluta, y Rachel también lo sabía. Se dio cuenta de que ella estaba haciendo esfuerzos para no echarse a reír, de modo que enderezó los hombros, suspiró profundamente y la miró a los ojos. ¿Quieres que te hable de todas las mujeres con las que me he acostado? Porque si quieres te lo cuento. Nunca he tomado ninguna mujer a la fuerza, aunque la mayoría de ellas eran prostitutas. No tengo sífilis, la tranquilizó. Es importante que lo sepas. Rachel reflexionó durante unos instantes. Creo que no me hace falta conocer todos los detalles, dijo. Al fin. Pero si alguna vez encontramos con alguna mujer con la que te hayas acostado, quiero que me lo digas.
Y supongo que no pretendes seguir fornicando con prostitutas una vez que estemos casados, ¿verdad? No. Bien, dijo ella, y se echó un poco hacia atrás en el tronco con las manos entrelazadas sobre las rodillas y le sostuvo la mirada. Quiero que me hables un poco más de tu esposa Emily. Ian notó el roce cálido de la pierna de Rachel y la presencia del cuerpo de ella junto al suyo. No se había apartado de él cuando le había contado lo de que se acostaba con prostitutas. El silencio se hizo más profundo entre ellos y en alguna parte del bosque se oyó el canto de un arrendajo. Nos amábamos, dijo Ian, al fin, en voz baja y con la mirada fija en el suelo. Y yo la deseaba. Me resultaba fácil hablar con ella, entonces al menos. Rachel cogió aire, pero no dijo nada. Él se armó de valor y levantó la mirada. Rachel lo estaba observando fijamente, aunque con su rostro vacío de expresión. No sé cómo explicarlo, dijo. No de la misma forma que te deseo a ti, pero no quería que sonara como si Emily no me importaba. Me importa, añadió en voz baja mientras volvía a clavar la mirada en el suelo. ¿Y te importa aún?, preguntó Rachel despacio tras una larga pausa. Él tragó saliva y asistió tras otra pausa más larga aún. Pero empezó a decir. Se interrumpió sin saber cómo proseguir, porque se estaba acercando a la parte más peligrosa de su confesión, la parte que podría provocar que Rachel se pusiera de pie y se marchara de allí, llevándose consigo a rastras entre piedras y arbustos, el corazón de Ian. Pero, repitió ella en un tono dulce, los mohicanos, dijo, aunque tuvo que detenerse a coger aire, es la mujer quien decide en la cuestión matrimonial. Si una mujer se cansa de su marido por el motivo que sea, no sé, porque le pega, porque es un vago, porque se tira unos pedos que huele muy mal. Miró a Rachel de reojo y se animó al ver que curvaba un poco los labios. Entonces, la mujer saca de la casa comunal las cosas simples de su marido y él tiene que irse a vivir otra vez con los solteros, o buscarse una mujer que lo acepte, o marcharse y listo. ¿Y Emily te echó?, preguntó Rachel en tono en el que se mezclaban la perplejidad y cierta indignación. Él se lo agradeció con una débil sonrisa. Sí, me echó. Pero no porque le pegara, por los niños. Ya notó que se le llenaban los ojos de lágrimas. Impotente, se sujetó las rodillas con ambas manos. Maldita fuera, se había prometido a sí mismo que no iba a llorar, porque si lloraba, Rachel tal vez pensara que solo estaba exagerando para despertar su compasión, o tal vez viera demasiadas cosas sobre él, y aún no estaba preparado, pero tenía que contárselo. Si había empezado aquello, era porque tenía que contárselo, porque ella debía saberlo. No pude darle hijos, soltó al fin. La primera vez tuvimos una niña, pero nació demasiado pronto y murió. La llamé Isabel. Se pasó bruscamente el dorso de la mano bajo la nariz y se tragó su dolor. Después de eso, ella, Emily, se quedó encinta otra vez, y luego otra, y cuando perdió el tercero, su amor por mí murió con el bebé. Rachel dejó escapar un ruido, pero Ian no la miró. No podía. Se quedó allí sentado sobre el tronco, como si fuera una seta, con la cabeza hundida en los hombros y los ojos rebosantes de las lágrimas que no podía derramar. Notó una mano pequeña y cálida sobre la suya. ¿Y tu amor por ella?, le preguntó. ¿También murió? Ian le cogió la mano y insistió. Luego respiró varias veces, pero no le soltó la mano, hasta que pudo hablar sin que se le quebrara la voz. Los mohicanos creen que el espíritu del hombre lucha contra el de la mujer cuando yacen juntos y que la mujer no puede quedarse encinta hasta que el espíritu de él conquista el suyo. Ah, entiendo, dijo Rachel en voz baja. Es decir, que te culpaba a ti. Ian se encogió de hombros. No sé si se equivocaba. Se volvió un
poco sobre el tronco para mirarla abiertamente. Y tampoco no sé si a nosotros nos pasará lo mismo. Pero hablé con la tía Claire y me dijo que no sé qué de la sangre. Bueno, a lo mejor podrías pedirle tú que te lo explique, porque yo no me aclaré mucho. Pero en fin, la cuestión es que según tía Claire no tiene por qué ocurrir lo mismo con otra mujer. Es decir, que a lo mejor puedo darte hijos, quiero decir. Solo se dio cuenta que Rachel estaba conteniendo la respiración cuando soltó el aire. Su aliento le rozó la mejilla. ¿Tú quieres?, empezó a decir Ian. Rachel, sin embargo, se había incorporado un poco para acercarse a él. Lo besó lentamente en la boca y luego, tras apoyarle la cabeza en su pecho, le secó las lágrimas con un pañuelo. Después se enjuagó las suyas. «Oh, Ian», susurró, «te amo». Vamos al capítulo 17, Libertad. Gray pasó otro día interminable, aunque menos accidentado, que dedicó a observar cómo escribía partes del coronel Smith, cosa que hacía a una velocidad de vértigo. La pluma que utilizaba producía el mismo ruido al arañar el papel que una cucaracha al escabullirse. Esa imagen no le ayudó mucho a dirigir el contenido de su estómago, que como consecuencia de la embriaguez no había tolerado demasiado bien la grasienta tortita de harina de maíz y el café de bellotas recalentado que le había servido para desayunar. A pesar de su penoso estado físico y de un incierto futuro, Gray se sentía sorprendentemente contento. Jane Fraser estaba vivo y él, John, no estaba casado. Teniendo en cuenta esos dos maravillosos hechos, sus escasas posibilidades de huir y la probabilidad bastante más alta que acabaran colgándolo, lo preocupaba solo lo justo. Se dispuso a esperar con la mayor serenidad, durmiendo todo lo que le permitiera su cabeza o cantando en voz baja. Práctica esta que provocó a Smith que subiera los hombros hasta casi rozar las orejas y se pusiera a garabatear más rápido. Los mensajeros iban y venían con mucha frecuencia. De no haber sabido Gray que los continentales no solo estaban desplazando, sino que también se estaban preparando para una confrontación, lo había adivinado al menos en una hora. En la pesada atmósfera que se percibía el olor del plomo fundido y del chillido de la rueda al afilar, y en general el campamento transmitía una sensación creciente de urgencia que cualquier soldado habría detectado al instante. Smith no se tomó la molestia de impedirle escuchar lo que decían los mensajeros y subalternos. Obviamente no pensaba que aquella información pudiera resultarle de utilidad a Gray, y para ser sinceros tampoco al propio Gray lo pensaba. Hacia la tarde, sin embargo, una esbelta figura femenina oscureció la mirada de la tienda y Gray se incorporó para sentarse y moviendo la cabeza con preocupación, porque el corazón se le había desbocado y a causa de ello le palpitaba un ojo. Su sobrina Dottie vestía el sobrio atuendo de las mujeres cuaqueras, pero el delicado tono azul de un vestido de algodón que ya tenía muchos lavados le sentaba sorprendentemente bien en su suave cutis. Y lo cierto era que estaba increíblemente guapa. Saludó con la cabeza al coronel Smith y le dejó la bandeja sobre su escritorio, justo antes de echar un vistazo por encima del hombro del coronel en dirección al prisionero. Atónita, abrió muchísimo sus ojos azules y Gray le hizo una mueca también por encima del hombro del coronel. Debía de haberle avisado, pero Gray supuso que su aspecto, la cara hinchada de un modo grotesco, el ojo inmóvil y de color carmesí, era sin duda monstruoso. Dottie parpadeó y tragó saliva con dificultad. Luego le dijo en voz baja a Smith, acompañando sus palabras de un discreto gesto inquisitivo dirigido a Gray. El coronel, que ya tenía la cuchara en la mano, asistió con impaciencia y Dottie envolvió una de las humeantes latas de la bandeja en un grueso trapo y se le acercó al catre de Gray. Acá está. «Ay, que mi querido amigo», dijo con voz dulce, «parece usted muy maltrecho. El doctor Hunter dice que coma.
Usted solo, lo que le apetezca y que vendrá más tarde a ponerle un vendaje en el ojo. Gracias, joven, contestó Gray, en tono suave, y tras echar un vistazo por encima del hombro de Dotty, para asegurarse de que Smith le daba la espalda. Le hizo un gesto de asentamiento. ¿Estofado de ardilla? De comadreja, amigo, respondió ella. Tenga, le he traído una cuchara. El estofado quema. Tenga cuidado. Se situó prudentemente entre ambos hombres y dejó la lata envuelta aún en el trapo, sobre las rodillas de Gray. Con las cejas arqueadas tocó un instante el trapo y a continuación los eslabones de los grilletes sacó una cuchara de cuerno que llevaba en un bolsillo sujeto a la cintura y casi enseguida un cuchillo que deslizó bajo la almohada de Gray con la rapidez de un prestidigitador. El pulso le latía, desbocado en la garganta, y tenía las sienes bañadas en sudor. Gray le rozó suavemente la mano una sola vez y cogió la cuchara. Gracias, dijo de nuevo. Dígale al doctor Hunter que espero su visita. La cuerda era de pelo de caballo y el cuchillo estaba poco afilado. Era ya muy tarde cuando Gray, con las manos y los dedos repletos de innumerables y dolorosos cortes, se levantó despacio del catre. El corazón le iba muy deprisa. Notaba el martilleo de los latidos justo detrás del ojo herido y rezó para que el ojo mismo no le explotase con tanto golpe. Se agachó y recogió el orinal de estaño y lo utilizó. Smith tenía un sueño muy profundo, gracias a Dios, en el caso de que se despertara. Sin embargo, oiría un sonido muy familiar, y era de suponer que volvería a dormirse. Enseguida, atribuyendo de manera inconsciente todo ruido posterior a los movimientos de Grace al regresar a la cama. La respiración de Smith no se alteró. Roncaba discretamente con una especie de zumbido semejante al de una abeja trabajando en una flor, un ruido metódico y concienzudo que a Grace se le antojaba un tanto cómico. Se arrodilló muy despacio entre el catre y el camastro que ocupaba Smith y por un segundo luchó contra el impulso de besarlo en la oreja, pues Smith tenía unas encantadoras orejitas rosadas. Ese impulso, sin embargo, desapareció enseguida, y Grace se arrastró a 4 patas hasta el fondo de la tienda. Había introducido entre los eslabones de los grilletes los trapos y la gasa con la que Denzel Hunter le había tapado el ojo, pero aún se movió con la máxima precaución. Que lo sorprendieran sería muy malo para él, pero resultaría desastroso en el caso Hunter y Dotty. Se había pasado horas enteras escuchando atentamente a los centinelas. Eran 2 los que custodiaban la tienda del coronel, pero Gray estaba casi seguro de que ambos se hallaban en ese momento cerca de la parte delantera de la tienda, calentándose junto al fuego. Por mucho calor que hubiera hecho durante el día, a esas horas de la noche la sangre del bosque se enfriaba, lo mismo que la suya. Se tendió en el suelo y se escurrió lo mejor que pudo bajo el borde de la tienda, sujetando la lona para reducir al mínimo los movimientos de ésta. Aún así, se había pasado buena parte de la noche tirado de su cuerda a intervalos, de forma de que pudiera atribuirse a sus propios movimientos cualquier sacudida de la estructura. Y ya estaba afuera. Se detuvo un momento a coger aire, una baconada fresca, limpia y olorosa, y luego se puso de pie, sujetando contra el cuerpo los grilletes envueltos. Después se alejó de la tienda con tanto sigilio como pudo. No debía correr. Había mantenido una breve y áspera discusión con Hunter, en susurro durante la visita vespertina del doctor, que se había producido aprovechando un instante en que Smith se había salido de la tienda para visitar las letrinas. Hunter había insistido en que Grace se escogiera en su carro, Grace se escondiera en su carro, se dirigía a Filadelfia y, puesto que todo el mundo lo sabía, nadie lo sospecharía. De ese modo, Gray estaría a salvo de las patrullas. Le agradeció a Hunter su deseo de rescatarlo, pero no podía permitir que el doctor, y menos aún Dotty, corrieran riesgos. Y eso era correr riesgos.
Si él fuera Smith, le dijo, lo primero que haría al descubrir la fuga sería impedir toda salida. Y lo segundo, registrar el campamento y todo lo que hubiera en él. No hay tiempo, le había dicho Hunter, sujetándole con brusquedad el extremo del vendaje que le había colocado en torno a la cabeza. Y puede que tenga usted razón. El doctor había echado un vistazo por encima del hombro. Smith podía regresar en cualquier momento. Le dejaré un fardo con algo de comida y ropa en mi carro. Si decide utilizarlo, me alegraré. Si no, que Dios lo acompañe. Espere, había dicho Gray, al tiempo que agarraba a Hunter por la manga, lo cual había hecho tintinear sus grilletes. ¿Cómo sabré cuál es su carro? Oh, Hunter había carraspeado, aparentemente incómodo. Tiene un letrero pintado en la parte de atrás. Dottie lo compró, ¿eh? Bueno, en fin, cuídese usted, amigo. Ya había podido alzando de pronto el tono de voz. Coma mucho, pero despacio, no beba alcohol y tenga cuidado al moverse. No se levante demasiado rápido. El coronel Smith había entrado en ese momento, y al ver allí al doctor se había acercado para comprobar en persona el estado del paciente. ¿Se encuentra usted mejor, coronel?, habría preguntado. Contésteme. ¿O aún siente usted el impulso de ponerse a cantar? Si ese es el caso, le sugiero que proceda ahora mismo y calme esa necesidad de su organismo antes de que yo me retire a dormir. Hunter, quien por supuesto lo había oído cantar Die Sonnenschlag la noche anterior, había estado a punto de atragantarse, pero había conseguido salir de la tienda sin perder el control. Gray sonrió para sus adentros al recordar la mirada fulminante de Smith e imaginar el aspecto que tendría al cabo de unas cuantas horas. Cuando se despertara y descubriera que su pájaro cantor había levantado el vuelo, avanzó por los límites del campamento para evitar los grupos de mulas o caballos, que eran fáciles de detectar gracias al olor del estericol. Las carretas se encontraban no demasiado lejos de allí. No había artillería, observó. El cielo estaba cubierto, la luna en forma de hoz brillaba a duras penas entre las veloces nubes y en el aire se respiraba el olor a lluvia inminente. Perfecto. Había cosas peores que mojarse y pasar frío, y en el caso de que alguien descubriera su ausencia antes del amanecer, la lluvia dificultaría la persecución. Desde el campamento a su espalda no le llegó ningún ruido extraño, o por lo menos ningún ruido que pudiera percibir por encima de su pulso y de su respiración. No le costó mucho localizar el carro de Hunter. Incluso en aquella oscuridad tenebrosa, cuando le habría dicho el letrero, Gray habría interpretado que se refería a un nombre, pero en realidad era uno de los símbolos de granero que los inmigrantes alemanes solían pintar en sus casas y cobertizos. Sonrió cuando las nubes se abrieron en un instante y le permitieron ver claramente el letrero en cuestión. Y entonces entendió por qué lo había elegido. Dottie. Era un amplio círculo en cuyo interior dos graciosos pájaros se observaban el uno al otro, con el pico abierto como tortolitos. Distelfink. Esa palabra se le cruzó por la mente. Alguien en alguna parte le había dicho cómo se llamaba ese pájaro. También le habrían contado que simbolizaba la buena suerte. Bien, masculló mientras subía el carro. La voy a necesitar. Encontró el fardo bajo el asiento justo donde le había dicho Hunter y le dedicó un momento a quitarse las hebillas plateadas de los zapatos. Luego se ató las lengüetas con una tira de cuero que obviamente le habían dejado para que se recogiera el pelo. Depositó las hebillas bajo el asiento, se puso el raído abrigo que apestaba a cerveza rancia y a otra cosa que le pareció sangre seca, y echó un vistazo al interior del gorro de punto, que contenía 2 tortitas de harina de maíz, una manzana, una pequeña cantimplora de agua. Al darle vuelta el borde del gorro, leyó bajo la intermitente luz de la luna la inscripción «Libertad o muerte».
en vistosas letras blancas. No se dirigía a ningún lugar en concreto. Aunque él hubiese estado despejado, tampoco estaba tan familiarizado con las estrellas como para guiarse con ellas. Su único objetivo era alejarse de Smith todo lo que pudiera sin toparse con otra milicia ni con alguna patrulla de soldados continentales. En cuanto salió el sol, sin embargo, consiguió orientarse. Hunter le había dicho que la carretera principal estaba en dirección al sur-suroeste, a unos 6 kilómetros del campamento. Lo que él pudiera pensar de un hombre que se paseaba por la carretera principal con grilletes era otra cuestión. Pero tampoco era necesario aclararla en ese preciso instante. Después de caminar durante más o menos una hora, encontró un lugar resguardado, entre las raíces de un pino gigantesco, y tras coger el cuchillo, se cortó el pelo lo mejor que pudo. Enterró los mechones esquilados bajo la raíz, hundió las manos de la tierra y luego se frotó con fuerza la cara y el pelo con ellas, tras las cuales se caló el gorro frigio. De esa guisa se cubrió con una gruesa capa de pinaza seca, se acurrucó y se durmió en el golpeteo de la lluvia de las ramas de los árboles. Era, de nuevo, un hombre libre. El capítulo 18, sin nombre, sin hogar, en la miseria y muy borracho. Acalorado, despeinado y todavía hecho una furia tras su encuentro con Richardson, William se abrió paso de nuevo entre las concurridas calles. Por lo menos dormía una noche más en una cama decente. Al día siguiente saldría hacia Filadelfia con las últimas campañas del ejército y seguiría a Clifton hacia el norte. Los legitimianistas que aún quedaban en la ciudad tendrían que apañárselos solos. Se debatían entre el alivio y los remordimientos que esa idea le provocaba, pero apenas le quedaban fuerzas para pensar en esas cosas. Al llegar a su alojamiento habitual, descubrió que su ordenanza había desertado y se había llevado además el mejor abrigo de William, 2 pares de medias de seda, media botella de brandy y la miniatura doble en incrustaciones de aljófares en la que aparecían su madre, Geneva, y su otra madre, Isabel, hermana de la primera. Aquello superaba a tal punto lo intolerable que William ni siquiera se molestó en lanzar una maldición. Se limitó a dejarse caer en el borde de la cama, cerrar los ojos y respirar con los dientes apretados, hasta que se le pasó el dolor que le atenazaba el estómago. Y cuando ocurrió, lo único que notó fue un desgarrador vacío. Tenía aquella miniatura desde el día en que nació y estaba acostumbrado a desearle buenas noches antes de acostarse, aunque lo hacía en silencio desde que se había marchado a casa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.